Ahí estamos grabando. Bueno, me presento. Buen día o buenas tardes cuando estén viendo el video. Me presento, soy Paula Torrens, la nueva técnica que va a estar a cargo de Fundamentos 1 y Fundamentos 2. Me recibí en el Instituto del Valle en 2010 y bueno, voy a empezar a darles la clase. Visto y considerando cómo está el tema con el coronavirus, estamos todos encerrados, pero bueno, por eso decidí hacer un video, aunque es medio raro para mí, me imagino que para ustedes también, más para mí que me tengo que grabar, pero bueno, como para empezar a dar los temas y que no se pierdan. Y si tienen alguna duda, bueno, en todo caso les digo a alguna de las chicas que les pase mi mail si surge alguna duda respecto a lo que voy a explicar ahora, y si no, bueno, lo seguiré repitiendo, ¿sí? Bueno, van a ir viendo en el PowerPoint, yo ahora también lo voy a ir chusmeando para ir dándole los temas, para ir recordando qué les tengo que dar. La unidad 1, y a la par ustedes, no hace falta que me vean, mejor para mí si no me ven tan de cerca la cara, el PowerPoint que les mando, y les mando también un scan con cómo tratar, cómo es el manejo del paciente y la sala de rayos, pero muy cortito igual, como para que lo lean después de esto. Bueno, la unidad número 1 es el servicio de radiología y el equipo. Lo primero que tenemos que saber, que igual es muy básico, pero bueno, lo tengo que decir aunque sea redundante. Lo primero que hay, que podemos ver en el servicio básico de la sala de rayos, es la recepción, como cualquier consultorio, donde se encuentra la secretaria que va a recepcionar al paciente. Siempre uno después, porque por más que esté la secretaria, uno tiene que revisar después que estén todos los datos del paciente, nombre, número de documento también, que es importante, nombre completo y número de documento. Y lo que sí vamos a recibir nosotros es la orden, también los datos de la obra social es re importante, aunque por ahí uno no lo mire, es re importante porque con todos los datos de la obra social y los datos del paciente, después el médico cobra. Pero bueno, tener en cuenta esto. Y ¿qué más? Si tiene estudios anteriores también. Una vez que ingresa el paciente, se le pregunta si es mujer, si está embarazada. Básicamente eso, lo que es la sala de rayos convencional, lo más perjudicial es eso en una mujer. Después otras cuestiones no hay con la sala de rayos común. Después otra cosa que podemos encontrar es el consultorio del médico radiólogo, que a veces está ahí mismo cerca de donde está la sala del equipo, a veces está más alejado, depende del lugar. El médico radiólogo a veces está ahí, a veces no, no necesariamente tiene que estar ahí. Y el médico lo único que hace es venir para ver la placa y realizar el informe. El informe lo realiza, lo natural es esto, no es que el médico lo tipea ni nada, los doctores no escriben generalmente más que la orden. Entonces lo que hace es grabarlo y después la secretaria es la que realiza el informe por escrito para que después se le entregue al paciente. Otra cosa que podemos encontrar en el consultorio, sobre todo, sí, en el consultorio o en la sala de rayos, depende de dónde lo pongan, es el negatoscopio. Es otro concepto importante a tener en cuenta, que es donde podemos visualizar las imágenes. Eso seguramente lo vieron, donde podemos ver las imágenes, digamos las radiografías, perdón. Es el famoso negatoscopio, que tiene una luz LED blanca. Básicamente es eso, es como para que tengan el concepto. Bien, seguimos. Tipos de estudios y equipos, según la complejidad, ¿sí? Porque hay varios estudios, que yo ahora voy a explicar así a medio general, pero va a depender de la complejidad. Por ejemplo, no es lo mismo un hospital, una clínica, que
si ustedes están trabajando en la parte de medicina laboral. La parte de medicina laboral van a tener solamente radiografía convencional, porque lo único que se hace es tórax, que es lo más clásico, tórax y columna. Yo les voy a explicar igual el resto, ¿no? Pero es para que lo tengan en cuenta. Bien, el sector de tomografía, ¿sí? Donde van a encontrar el tomógrafo. El tomógrafo lo que hace es utilizar radiación ionizante, eso está bueno que lo tengan en cuenta, también para tomar los mismos recaudos que en la radiografía convencional en cuanto al paciente, si la paciente no está embarazada, por ejemplo. También tiene una mesa donde se acuesta el paciente y después lo ingresan hacia lo que es el tomógrafo, ¿no? En el tomógrafo se ven imágenes de cortes transversales del cuerpo, cortes horizontales, verticales, oblicuos, de cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Los cortes son como fetas del cuerpo, vendría a ser, para que por ahí se entienda mejor. Eso sería de la parte del tomógrafo. Otro estudio y equipo que podemos hacer y encontrar es la resonancia nuclear. La resonancia nuclear magnética ya no utiliza radiación ionizante, y lo que es el resonador es como un imán. Son como dos imanes, pero en realidad es como una cápsula de imán, vendría a ser, donde ponen a la persona y lo que genera la imagen es esa misma energía electromagnética, es lo que genera la imagen, así a grandes rasgos. Después lo vamos a ir viendo más adelante. Lo que hay que tener en cuenta en ese caso, con consideraciones del paciente, es que el paciente no tiene que tener obviamente nada metálico, para radiografía convencional tampoco, tratar de sacarle collar y todo ese tipo de cosas, pero en el caso del resonador no, porque directamente no pueden hacerse la resonancia. ¿Por qué? Porque puede tener algún bypass, o puede tener algún clavo, o puede tener algún stent. El stent es lo que se usa para si la persona tuvo son las personas que tienen aterosclerosis, generalmente, que tienen grasa en las arterias, se les tapona por la grasa, y para que pueda fluir bien la sangre, entonces le colocan un stent. Bueno, ese stent es metálico, entonces esas personas no pueden hacerse resonancia. Eso es importante verlo antes. Bien, después en la resonancia se puede ver cualquier tipo de imagen. Cualquier tipo de imagen de cualquier órgano, ¿sí? Incluso la parte de las venas, ¿sí? La parte arterial y venosa. Teniendo en cuenta lo que le digo, que no pueden tener stent la persona, si no se puede realizar ese examen. Bien. Otro equipo que podemos encontrar es la medicina nuclear. O sea, el estudio sería la medicina nuclear. Y se llama, también otro nombre que se puede encontrar es la gammagrafía también. ¿Qué es lo que se hace? Ahí ya es más un estudio para ver enfermedades puntualmente. En realidad todo es para ver enfermedades, pero a veces puede ser en los otros estudios, por ahí no es una enfermedad, por ahí es algo puntual para ver, no sé, si tiene hernia de disco y demás. Pero en este caso no, en este caso es para tratar o visualizar el funcionamiento de un órgano en específico. Por ejemplo, en el caso de la medicina nuclear, el ejemplo que puedo poner es cómo funciona la tiroides. Se utilizan radioisótopos. Se llama yodo 131 lo que se le coloca al paciente, que se llama radiofármaco. O sea, el radioisótopo es lo que actúa, y lo que se coloca se llama radiofármaco, que está compuesto por ese radioisótopo. A modo química le hago un punto aparte para que entiendan el concepto de radioisótopo. El
sacamos la parte de radio y decimos isótopo. El isótopo es un compuesto químico similar a un compuesto original. Por ejemplo, no busqué en la tabla periódica, pero para que tengan una idea, el isótopo coincide en el número de protones de una estructura, de un elemento químico. Por ejemplo, no sé, el hierro es 14, por poner cualquier número porque no estoy con la tabla periódica. 14 son los números de protones que establecen que el hierro es hierro, pero los protones le dan la característica. Entonces, el isótopo es igual a los protones del hierro. Por poner ese ejemplo, que no estoy haciendo lo exacto, si no me acuerdo, porque no lo busqué sinceramente, para que entiendan lo que es el concepto de isótopo. El concepto de isótopo coincide en los números de protones del mismo elemento, pero cambian en los neutrones. Los neutrones del elemento original son uno solo, por ejemplo, y en el caso del isótopo son dos. O sea, no son iguales, no son equivalentes. Y eso genera una inestabilidad en la molécula, y eso hace que, al ser inestable, genere esa radiación. Por eso se llama radioisótopo. Más o menos, espero que se haya entendido. Bueno, este estudio permite ver más específicamente el funcionamiento. Por ejemplo, en el caso de la tiroides, como les estaba diciendo, una vez que se inyecta, se puede visualizar el funcionamiento de la tiroides. ¿Por qué? Porque la tiroides reacciona con el yodo, porque lo interpreta ese isótopo como el yodo común, digamos, y lo que hace ese yodo, hacer radioisótopo, emite una señal, que eso es lo que la gammagrafía lo que hace, es captar esa señal de radiación ionizante, justamente, que no es perjudicial igualmente para el paciente, lógico. Y esa señal permite dar una imagen para ver cómo funciona, por ejemplo, la tiroides del paciente. Pero lo bueno de este estudio es que permite una visualización más molecular, más precisa, y apunta más a la funcionalidad. Eso está bueno. Bien, eso de lo que es medicina nuclear. Después, otro equipo que podemos encontrar que se utiliza en cirugía, en las cirugías, es el arco en C. El arco en C lo que hace es, ¿cómo puedo decir? Se llama radioscopía, o sea, la radioscopía utiliza el arco en C, pero es lo mismo. El arco en C es el equipo móvil que se utiliza en las cirugías. El equipo lo que hace es emitir una imagen en el tiempo real de lo que de la cirugía que se está realizando, y eso permite ver al médico en tiempo real las imágenes. Simplemente es para eso, para proveerle el proceso de la cirugía al médico en tiempo real. Para eso se utiliza el arco en C. Bien, otro equipo que podemos encontrar, que mayormente lo usa el médico radiólogo, es la ecografía. La ecografía puede ser diagnóstica o puede ser simplemente, en el caso más conocido, que es para la ecografía de la mujer embarazada, que es simplemente para ver la evolución del bebé. Y la ecografía diagnóstica, que mayormente se utiliza para el abdomen y para los vasos del cuello, que ahí ya se llama ecodoppler de vasos del cuello, que son las carótidas. Y después de los vasos periféricos, que sería en el caso de las piernas mayormente, cuando hay varices, se utiliza el ecodoppler también. Esto permite no solo ver estructuras, sino permite evaluar también el funcionamiento. Es muy parecido en ese sentido a la medicina nuclear, porque permite evaluar el funcionamiento. En la parte diagnóstica evalúa el funcionamiento de los órganos. Eso puedo decir. Todo esto lo están siguiendo conmigo, está más detallado en el PowerPoint, un poquito más detallado. Bien, después otro equipo que podemos encontrar, que por ahí es más común, lo que es la mamografía, la ecografía son más comunes porque no son tan caros los equipos como un resonador o un tomógrafo.
Como les decía, la mamografía. Existen 3 tipos de mamógrafos: el análogo, el digital y la mamografía en 3D, que es un poquito más nueva. Yo cuando me había recibido creo que no estaba la 3D. Simplemente es eso, o sea, el mamógrafo análogo lo que tiene es otra forma de realizar la imagen. O sea, lo que cambia, bueno, cambia también el equipo, sí, pero cambia la película. No es lo mismo una película, después lo vamos a ir viendo, no es lo mismo una película de radiografía convencional que, digamos, la de antes, que cuando se hace una imagen digital. Es diferente. Ahora lo que más se está usando es digital. El que puede pagarlo, digamos, los lugares privados mayormente que pueden pagarlo utilizan la digital 2D, y en algunos casos, si también lo tienen, hacen la mamografía 2D y después la mamografía 3D si necesitan ver algo en profundidad. La mamografía se utiliza para ver simplemente el cáncer, o sea, para ver, o sea, a modo preventivo, lógicamente, para detectar el cáncer a modo preventivo, o bueno, si la persona ya tiene sospechas de que lo tiene, para evaluar únicamente eso. Bien, después le puse una imagen del equipo digital del mamógrafo, donde pueden ver todas la estructura, el tubo de rayos X, el cono, limitador del campo, el compresor de la mama, la parrilla móvil, los pedales. Los pedales son para la compresión, la parrilla móvil, que lo vamos a ir viendo más adelante porque tiene la misma función que después en el equipo de rayos. La parrilla móvil es para absorber la radiación dispersa, ¿sí? Y bueno, no, después el resto es simple, ¿no? La pantalla de visualización, el procesador de imágenes y el teclado, que lo tenemos nosotros para el lado del técnico. Bien, pasamos a los componentes del equipo. Componentes del equipo tenemos, ahí van a ver las imágenes, pueden pasar un poquito más y ven las imágenes y el concepto. El tubo de rayos y el soporte del tubo. ¿Sí? El tubo de rayos adentro, digamos, no lo van a ver, pero sí lo vamos a ver más adelante ahora, pero el tubo de rayos X es de vidrio, y adentro está el ánodo y el cátodo donde se forman los rayos X, que está cubierto por una calota y está blindado, ¿sí? Después lo que es el soporte del tubo simplemente es lo que permite mover el tubo de rayos, ya sea para la imagen en la mesa o la imagen en el Potterbuki, que ahora también están las imágenes. La mesa radiológica, que es donde, dependiendo del tipo de proyección que que haya que hacer, van a elegir alguna de las dos. Si la persona tiene que estar parada o por ahí está en silla de ruedas y no se puede movilizar o es complicado movilizarlo, van a moverlo a través del Potterbuki, que es simple. Potterbuki mural se llama, es algo que está contra la pared, que generalmente lo pudieron haber visto si se hicieron placas, donde se hace mayormente la de tórax, que es la más común, que se hace todo el mundo. También se pueden hacer de senos paranasales. Lo más común es utilizar el Potterbuki mural. Después, si quieren hacer de cadera, ahí sí, por la posición, tienen que utilizar la mesa de rayos. En ese caso son iguales, solo que uno es la mesa y otro es el Potterbuki. Y abajo de la mesa o en el mural tienen, corriendo así, tienen para poner la placa, el chasis, digamos. Es simple eso, y la imagen está también para que la vean. Ahí lo tienen. Bien. Después, obviamente, del otro lado, del lado donde ustedes van a controlar y el tema de, una vez que posicionan al paciente, se van del lado de la mesa de control, que está protegida con una mamparita que está plomada y que tiene un vidrio chiquitito, que también está en la imagen más adelante. Del otro lado está la mesa de control, que mayormente es digital,
Hace un tiempo era con unas perillitas, que eso es viejo, muy viejo, pero mayormente es digital, con los datos ya preestablecidos, digamos, ¿no? Igual se puede modificar, pero generalmente ya están preestablecidos. Los datos que se utilizan, que lo vamos a ver más adelante, son miliamperaje, kilovoltaje y el tiempo de exposición. Esos son los que se van modificando, obviamente dependiendo de la proyección que se realice. Y ahí está la imagen del panel de control. Bien. La ubicación del servicio. La ubicación del servicio es, en la medida de lo posible, o sea, está legislado, que esté lejos del contacto de la mayoría del caudal de gente que circula, ya sea en un hospital o en una clínica. Tiene que estar lo más alejado posible, justamente para evitar cualquier tipo de contacto con esa radiación que está constantemente ahí. Obviamente la sala de rayos tiene ciertas protecciones también, que eso está legislado, o sea, protecciones que se llaman blindajes plomados. Esos blindajes plomados están en las paredes del sector de rayos y en la puerta. Son 2 milímetros de plomo, una lámina de plomo en las paredes y en la puerta, para evitar justamente cualquier tipo de contacto con la gente que circula en la clínica o en el hospital. En las paredes, en las puertas y bueno, en las ventanas de observación serían en el blindaje que está antes de cuando hacen la placa, o sea, en la parte del panel de control. Ese blindaje que tienen, que todo el mundo siempre pasa, que uno se pone si uno está como ayudante, que me ha pasado y les va a pasar a ustedes, te tenés que poner, todos se ponen atrás del técnico radiólogo cuando va a hacer el disparo, porque se pone justamente para cubrirte que no te llegue nada. En algunos casos te pones el delantal plomado, pero hay uno solo, y a veces si estás mirando cómo va haciendo la placa el técnico, la mayoría se ponen como en filita para que no les llegue nada, y se ponen atrás de esa mamparita que les estoy diciendo. Bien, ahí seguimos. Y ahí está la ventana de observación, pueden ver la imagen en el mismo PowerPoint. Y bueno, pasamos a explicar un poquito cómo es la generación de rayos dentro del tubo de rayos. El tubo de rayos, eso se los voy a leer, es cortito, lo inventó William Kuldish en 1913. Es un ingeniero físico norteamericano, a modo informativo. La generación de rayos X se da. Primero hay que tener en cuenta cómo está constituido el tubo, que tiene un ánodo y que tiene un cátodo, ¿sí? El cátodo es la parte positiva y es la parte donde se encuentra el filamento, un filamento metálico incandescente. Ese filamento metálico, para que se pueda entender, que yo traté de entenderlo también, es como en las lámparas. ¿Vieron? Cuando en la lámpara tienen como un filamento, bueno, no sé, supongo que se llama igual, pero eso que ven adentro de la lámpara, que se ve un cablecito, una cosa metálica, bueno, es lo mismo. Ese filamento metálico incandescente es lo que genera una nube de electrones liberados, ¿sí? Y a su vez calor, ¿sí? Esa nube de electrones, después lo que se hace es o sea, es todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, se genera un alto voltaje, un alto voltaje, un alto voltaje, y ese calor con ese alto voltaje y la nube de electrones choca contra el ánodo, ¿sí? Esa nube de electrones se dirige con ese alto voltaje hacia el ánodo, choca, y ese mismo frenado genera toda una energía cinética. O sea, la energía cinética es energía de movimiento, y a su vez eso genera calor. En un 99% es calor lo que genera, si esa energía cinética de ese movimiento de los electrones o fotones. En un 1% eso forma la radiación, los rayos X, que salen por el tubo, ¿sí? O sea que sería el choque
primero lo más importante es tener en cuenta ese filamento metálico del cátodo que está incandescente, o sea, tiene un calor muy intenso, y ahí es donde se genera ese mismo calor, es lo que genera esa nube de electrones, que después a través de un alto kilovoltaje que se le genera al mismo tubo, hace que choquen contra el ánodo, y ese choque contra el ánodo hace que se revuelva todo, digamos, todos los electrones, y generen primero que nada calor y energía cinética, y después en un 1% genera los rayos X. Eso sería, en mis palabras, para que se entienda un poquito. Está explicado ahí un poquito más correcto, digamos. No sé si correcto, pero con otras palabras, ¿no? Pero por ahí se entiende más. Cuando uno lo dice así, por ahí se entiende más claro que leyéndolo, ¿no? Para eso estoy yo explicando. Bien. Bueno, eso sería todo. Tengan en cuenta igual la envoltura, digamos, o sea, cómo se constituye el tubo, que tiene un filamento que es incandescente, que es el cátodo, el ánodo, que es donde chocan esos electrones, y esos electrones son acelerados con alta tensión, que era lo que yo les estaba diciendo. Se genera una alta tensión o un alto voltaje cuando en el momento del disparo, digamos, que es donde se da muchísimo calor, y un 1% de RX, digamos, de rayos X. Bien, eso sería todo. Yo lo que les preparé para que tengan en cuenta son preguntas autoevaluables. Las preguntas autoevaluables son para que se pregunten ahora, cuando ya terminé más o menos de explicar, para que, a modo recordatorio, a ver si se acordaron de algo de lo que dije, se las digo. Las van a poder leer igual, pero se las digo. ¿Cómo se llama el dispositivo que permite ver las geografías a contraluz? No chumen nada, porque si no, no sirve. No sirve el autoevaluable. ¿Cuáles estudios de los nombrados no utilizan radiación ionizante? No utilizan. Después, el servicio de radiología, ¿qué tipo de blindaje tiene? ¿En dónde? ¿Y cuál es la finalidad? ¿Y qué entiendo por efecto termoiónico? ¿Sí? Bueno, ese último se los puedo recordar ahora, que por ahí es más complicado. El efecto termoiónico es lo que está generando el mismo cátodo. El mismo cátodo, que es ese filamento metálico incandescente, es el efecto termoiónico. ¿Sí? El efecto termoiónico tiene que ver con termo, que viene de calor, y iónico tiene que ver con esos electrones que están generando esa nube. ¿Sí? Es eso, el efecto termoiónico es ese calor que a su vez, esa misma nube de electrones, después permite la generación de rayos X. Eso sería básicamente. Y lo otro es muy fácil, así que se lo dejo para ustedes. Así que bueno, seguiremos viendo varias cosas más. Si tienen alguna duda, yo le dejo el mail a las chicas, y pídanle el mail para preguntarme cualquier duda que tengan. Recuerden que el 14 de mayo es el parcial. Les pido que vayan leyendo. Es fácil igual dentro de todo, creo. Creo y espero que así sea, que sea fácil, que les guste. Y bueno, y espero nos veamos pronto, pero bueno, por lo menos ahora me vieron un poco la cara, ya me conocen. Yo no los conozco, pero ya los voy a conocer. Así que, bueno, espero estén bien y nos vemos la semana que viene. Voy a cerrar acá, a ver. Gracias, chicos. Gracias.